Está con nosotros el ministro de Justicia y Transparencia, el doctor Héctor Arce. Ministro, bienvenido, un placer tenerlo acá en Todo a Pulmón. Gracias, Priscila, buenas noches. Un cordial saludo a la audiencia de Todo a Pulmón en todo el país. 10 de octubre, 35 años de democracia. ¿Cómo evalúa el gobierno central? Bueno, Priscila, yo creo que es una fecha histórica. Cada día que pasa y vivimos más en democracia es una fecha para celebrar. El 10 de octubre del año 1982 se consolidó algo grande. Yo creo que es una fecha ya que va a quedar grabada en la memoria positiva de nuestra historia. Se terminó un periodo de 18 años aproximadamente de dictaduras militares, pero también se terminó una lógica de gobernar entre ánforas y fusiles, ¿no es cierto?, de constantes interrupciones a la democracia, de gobiernos militares. Se terminó esa lógica de inestabilidad política y comenzó una etapa de estabilidad, de larga estabilidad que ya cumple 35 años. Muchos de nosotros éramos muy pequeños, ¿no? Seguramente usted todavía no existía, pero bueno, son 35 años que se ha consolidado una forma de gobierno característica del Estado republicano, que es fundamental para los ciudadanos. Y un segundo elemento que remarcar, dos etapas en la democracia, Priscila, ¿no? Una primera etapa entre 1982, particularmente entre 1985, descontando los 3 primeros años de gobierno de don Hernán Siles Suazo. Don Hernán Siles Suazo, que fue víctima de diferentes traiciones, de diferentes coyunturas negativas que afectaron a su gran espíritu demócrata, a su gran espíritu pro Bolivia que él tenía desde la revolución del 52. Pero descontando esos 3 años, hay una primera etapa entre el año 1985 y el año 2005, 20 años, que están marcados por la forma de democracia pactada, la democracia coartada. Una democracia donde los ciudadanos votaban pero no elegían. Recordemos, todos los gobiernos fueron formados a través de los acuerdos en el Congreso Nacional. La aplicación del antiguo artículo 90 de la Constitución derogada del 67 establecía que si ningún partido político obtenía la mayoría absoluta, el 50% más 1, la elección se llevaba al Congreso. Al principio, antes de la reforma del 95, era entre los 3 más votados y después entre los 2 más votados. Y un tercero más votado llegó a ser presidente en el año 1989, Jaime Paz Zamora, siendo el tercer candidato a través de un acuerdo de megas coaliciones, megas juntuchas, podemos decir, donde se manipulaba la voluntad popular, exactamente, se formaban gobiernos y eran gobiernos que actuaban en contra de los intereses del pueblo, eran gobiernos que actuaban en contra de los intereses de la nación boliviana y vinieron los procesos de privatización, de capitalización, de entrega de los recursos naturales, de saqueo, de vaciamiento estatal. Una etapa en la que la democracia era una democracia solamente formal, no era una democracia real, no se elegía presidentes, no había ni siquiera la segunda vuelta electoral, y una etapa de la democracia, diríamos, de una visión colonial, donde los indígenas, los sectores mayoritarios, las naciones originarias no eran reconocidos por el Estado, no formaban parte del Estado y vivían al margen de la estructura de la institucionalidad de la nación boliviana. Pero a partir del año 2006 hasta el presente, aproximadamente 11 años y medio, casi 12 años, hay una transformación fundamental de la democracia. Y esto lo decimos más allá de los discursos, sino siempre tratando de hablar a la luz de la objetividad de la realidad, ¿no es cierto? Yo creo que a partir del año 2006 hay un ascenso constante y vigoroso de la democracia en Bolivia y una profundización inmensa de la democracia, porque se superan sus viejos males, tanto en lo real como en lo formal. Empecemos por lo real. En lo real, la Constitución del año 2009, el proceso constituyente, el ascenso del presidente Evo Morales al ejercicio de la presidencia del Estado, nos trae la inclusión, nos trae la participación, nos trae la igualdad. Dos grandes grupos que siempre fueron excluidos, y la democracia no puede entenderse con exclusiones, Priscila: los indígenas y las mujeres. Los indígenas por autoadscripción en el penúltimo censo, ¿no es cierto?, eran el 65%, por autoadscripción, 65%, estamos hablando del año 2002, 2003. Las mujeres, un sector mayoritario, más del 50% de la población boliviana, eran el otro sector mayoritario también excluido. Hoy en día basta solamente ver las conformaciones de los entes legislativos.
de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero también las asambleas legislativas departamentales. En representación. La representación indígena, que es una fotografía real, es una fotografía cabal de la nacionalidad boliviana que tiene que estar representada. Por la idea de la representación democrática, desde los griegos es esa, ¿no es cierto? Que tiene que haber una representación igualitaria, ¿no ve? Y ahora una representación igualitaria. Tantos indígenas, tantos diputados indígenas, tantos ciudadanos de otra naturaleza, mestizos, hispanohablantes como nosotros, también representados en la misma magnitud. Hay ese avance en cuanto a la igualdad, en cuanto a la equidad, en cuanto a la inclusión de los grandes sectores marginados. Hay ahora una lógica de gobierno que ha roto totalmente con el pasado. Ahora los gobiernos se eligen y se forman por más del 50% más uno, algo que nunca existió, ni siquiera en las elecciones de 1979 y 1980. 78, 79, 80, 3 elecciones que hubieron antes del gobierno de don Hernán Siles Suazo. Siempre se gobernaba el país con un 30%, 36% fue el récord que sacó algún partido en la época neoliberal. El segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada estuvo con el 21-22%, llegó a formar gobierno, y ahora hay un avance significativo, que esto es gran mérito del pueblo boliviano. Los gobiernos se han formado con el 54% en la primera elección del año 2005, el 64% la segunda elección, el 60 y tantos por ciento la tercera. Se ha aprobado una constitución por más del 60%. Ha habido un referéndum revocatorio, que es una medida nueva que ahora está contenida en la constitución y en la ley, donde ha habido una ratificación del presidente Morales del 67%, es decir, 7 de cada 10 bolivianos, además de haberlo elegido el año 2005, el año 2008 han vuelto a las urnas y han ratificado con su voto. Se ha aprobado una constitución en democracia, es decir, la democracia en sentido formal se ha ampliado, se ha ensanchado, se ha expandido de una manera verdaderamente extraordinaria en estos 12 años. Y en materia formal, Priscila, que esto es muy importante, también ha habido un engrandecimiento extraordinario de la democracia. Antes no había segunda vuelta electoral. La elección se daba en el Congreso. Hoy tenemos segunda vuelta electoral. Hoy tenemos una fórmula que permite formar gobierno en base a la voluntad popular y no en base a las juntuchas y los acuerdos políticos, esta fórmula del 40% que también se llama la fórmula argentina. Pero hay también la segunda vuelta electoral. No la hemos necesitado, no se ha aplicado justamente por los resultados electorales que han habido. Hoy en día, la legislación no es monopolio de una asamblea sola. Hoy tenemos la Asamblea Legislativa Plurinacional, que legisla lo nacional, y tenemos asambleas legislativas departamentales que legislan en cada departamento, autoridades electas también por voto popular. Hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en la Constitución de 67 del pasado, los prefectos departamentales eran elegidos por el presidente y sin ningún tipo de requisitos ni calificación de ninguna naturaleza. Ahí tenemos al general Banzer, que lo nombró a su yerno, tristemente célebre Chito Valle, como prefecto. Hoy los gobernadores, con muchas más facultades, en un mundo autonómico, habiéndose terminado el debate de la organización política territorial del país, son elegidos también por voto popular. Hoy en día, Priscila, elegimos en listas separadas al alcalde y en listas separadas a los gobiernos municipales. No sé si recordará usted, entre el año 2000 y el año 2005, en 5 años hubieron 5 alcaldes en la ciudad de La Paz, una época tremenda de inestabilidad, ¿no? Llamamos Rocha Zadeta, Lupe Andrade, Ronald McLean, es decir, terrible. Y eso no puede ocurrir hoy día porque elegimos en listas separadas al alcalde y al consejo municipal. Hoy en día tenemos referéndum por iniciativa legislativa, por iniciativa ciudadana, tenemos por iniciativa ejecutiva, tenemos referéndum nacional, tenemos referéndum departamental, tenemos referéndum municipal. Hoy en día tenemos mecanismos como el cabildo y la consulta previa que están constitucionalizados. Hoy en día tenemos la potestad de revocar a nuestros gobernantes. Ya nunca más tiene que pasar lo que pasó en octubre del año 2003. No es cierto que nos aprestamos ya a vivir un nuevo 17 de octubre. Nunca más tienen que perderse vidas humanas para que se vaya un gobierno. Hay el mecanismo constitucional para que todas las autoridades electas sean revocadas en su mandato. Hoy en día, para finalizar, en lo formal, elegimos a las autoridades judiciales. Con buenos o malos resultados, es un avance significativo, defendido además por el pueblo. Hoy en día, a los jueces no los elige el Parlamento, no los eligen acuerdos políticos, los elige el pueblo en voto, lo que vamos a hacer justamente en el mes de diciembre. En consecuencia, para cerrar, Priscila, la democracia en nuestro país ha crecido, se ha engrandecido, está en un gran desarrollo, está en un gran ascenso, como la calificamos en la exposición ante la OEA de hace algunos días, no solamente en materia formal, con todos estos argumentos que he mencionado, sino en materia real.
Hoy en día somos una nación unida. Hoy en día no hay intenciones separatistas como las que estamos viviendo en España, como las que vivíamos en Bolivia hace 15 años. Recordemos que es lo que vivíamos en Bolivia hace 15 años. Habían cabildos, encuentros inmensos en otros departamentos donde casi se llegaba a proscribir la bandera boliviana. Habían amenazas de separatismo. Yo recuerdo muy bien, habían amenazas de los comités cívicos de o enfrentar una federalización, una autonomía, la media luna, o enfrentar el separatismo. Hoy en día somos una nación unida, lo ha dicho muy bien el gobernador de Santa Cruz. Hoy nos toca a los cruceños entrar al poder, es todo su derecho. Por supuesto que es todo su derecho. Y eso es algo lindo, que el pueblo de Santa Cruz, nuestro querido pueblo de Santa Cruz, se sienta parte de la nacionalidad boliviana, sea parte de la nacionalidad boliviana y no existan esos visos de división que habían en el pasado. Hoy nuestra democracia en estos últimos 12 años ha crecido, se ha expandido, se ha desarrollado de manera inédita y ahora sí podemos sentirnos felices y orgullosos de celebrar 35 años de democracia. Ministro, usted me ha hablado de la democracia, cómo la ve el gobierno central, pero también hemos mostrado lo que está sucediendo en la Plaza San Francisco, movilizaciones a nivel nacional en torno a la defensa de un referéndum, al cual también usted ha hecho referencia, que es el derecho que tiene el ciudadano. Un referéndum del 21 de febrero. Y este grupo de personas que se está movilizando, que era multitudinaria en San Francisco, sienten que la democracia está amenazada por una repostulación que busca el movimiento al socialismo. ¿Usted cree que es así? Son dos cosas totalmente distintas. Lo que vivimos en el referéndum constitucional, porque fue un referéndum constitucional en el mes de febrero del año pasado, del año 2016, y el recurso constitucional, la acción constitucional que se ha planteado el día de hoy. Yo, sin vincularlos y separándolos, si me permite, Priscila, yo tengo aquí una pequeña grabación, es que muy cortita, la voy a mostrar al estilo de que lo hace nuestro presidente. No sé si tenemos alguna cámara. La cámara 1, por favor, Marcelo, vamos a mostrar. Podríamos ver, es un video muy corto de las contradicciones extraordinarias que hubieron, ¿no? Efectivamente, es madre de un hijo de Evo Morales. La señora Gabriela Zapata nunca tuvo un hijo para Evo Morales. ¿Usted ha visto al hijo del presidente Evo Morales? Claro, todo. Legalmente, judicialmente, materialmente, todas las formas hemos establecido la existencia. ¿Él está en Bolivia? Sí. Lo digo de manera pública y clara. Gabriela Zapata ha mentido en un 90% de todo lo que ha señalado. Un pedacito nada más de un video que, en lo cortito que es, Priscila, nos demuestra una realidad objetiva. Y esto va contra la democracia. No la democracia en el sentido real, en el sentido objetivo. El 21 de febrero del año 2016 hubo una maniobra montada para tergiversar la verdad. 16 o 19 días antes del 21, el día 3 de febrero, salió la primera declaración que hemos escuchado del señor Valverde, haciendo estallar un escándalo sobre una falsedad absoluta, que el mismo Valverde la contradice y la aclara meses después. Que el mismo abogado de la señora Zapata, que afirmaba que había un hijo abandonado y a través de eso había una suerte de tráfico de influencias y una serie de mentiras y falsedades, el hijo finalmente no existía, lo dice el mismo abogado de la señora Zapata. Los mismos actores, en este video tan corto que hemos mostrado, los mismos actores que dicen A, inmediatamente meses después dicen B. Se ha manipulado, Priscila, y esa es la realidad objetiva. Les guste o no les guste, ante la luz del entendimiento natural, de la lógica, ha habido una manipulación del voto que tranquilamente ha influido, no sé en cuánto, un 5, en un 10%. La gente esos días de febrero salía a las calles odiándonos. Creían realmente que todas esas mentiras que se habían mostrado eran ciertas. Ministro, pero usted también dice algo. No hubo el tiempo suficiente, con eso concluyo, Priscila querida, no hubo el tiempo suficiente para hacer la aclaración. La aclaración vino mucho después, cuando los resultados ya eran otra cosa. Ahora, usted dice, les guste o no, esto fue una mentira y fue antidemocrático. Y del otro lado dicen, les guste o no, él no ganó. Es un resultado que se hizo por el voto del pueblo. ¿Qué pasa con esa decisión? Por esa conclusión, con argumentos a favor, con argumentos en contra, yo sinceramente creo que la democracia, cuando es manipulada,
no está bien, no es correcta, ¿no? Hay otras vías, ¿no es cierto? Ha habido una manipulación, podría haber otro referéndum, otra reforma constitucional, eso no está... Pero no por el mismo artículo. ¿Por qué no? Lo ha reconocido el propio expresidente Carlos Mesa recientemente. La voluntad del pueblo no puede limitarse de ninguna manera, más si estamos ante la comprobación de que ha habido una manipulación en el sentido, en el alcance y la dimensión que hemos mostrado. O sea, sobre el mismo artículo se puede volver a preguntar lo mismo. Sí, se puede hacer las reformas constitucionales que sean necesarias, porque está de por medio la voluntad del pueblo, y no lo digo Pero no lo dice la ley. Finalmente lo digo. La ley, Priscila, y yo le he demostrado al abogado del expresidente Carlos Mesa, al doctor Carlos Alarcón, lo digo con mucho respeto, se lo hemos demostrado en un programa de televisión, que no están limitadas las reformas constitucionales. Uno puede hacer las reformas constitucionales que sean necesarias, porque ese es el espíritu de esta Constitución, siempre y cuando medie la participación ciudadana del pueblo. Eso no es un tema que está cerrado ni nada por el estilo. El otro tema, lo que ellos acusan ahora de que es un intento de desconocer la voluntad popular, de que es un intento de manipulación de la voluntad popular, es falso, es totalmente falso, Priscila. Se ha presentado una acción de inconstitucionalidad que está siguiendo su curso y hay que dejar que el Tribunal Constitucional finalmente decida. Todo lo que hemos visto hoy día, yo he escuchado varios de los discursos, amenazas al Tribunal Constitucional, anuncios de que van a desacatar los fallos, todo eso es antidemocrático. Eso es lo antidemocrático. Eso es quebrar la institucionalidad que hemos construido. Eso es quebrar el orden constitucional. Antes de que ni siquiera se pronuncie, ni que siquiera se cursen los trámites que tienen que cursarse normalmente sobre un recurso, sobre un proceso que se ha llevado adelante en muchos otros países, más que todo en Bolivia, con la claridad de varios artículos de la Constitución. Hoy día hemos escrito un artículo, no voy a entrar aquí a hablar de leyes para no aburrir al auditorio, pero con la claridad que se ha explicado, y que salgan amenazas, que la ciudadanía y los candidatos se presenten en ese tono amenazante contra el tribunal, le hagan advertencias al tribunal, eso es lo antidemocrático, eso es quebrar la institucionalidad, eso es burlar el desarrollo normal y natural que debe haber en cualquier democracia, con uno de los respetos fundamentales que es el respeto a la independencia de poderes. ¿Por qué hemos ido hasta la Asamblea Permanente o el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Priscila, en Washington, justamente el miércoles pasado, hace una semana? Hemos ido porque el señor Almagro, sin que exista ningún conflicto, sin que exista ningún problema en Bolivia, viviendo en absoluta tranquilidad, porque 2 o 3 opositores lo han visitado y se han sacado una foto con él, ha hecho un Twitter, que se lo he mostrado además en un cartelito, ¿no? Para que les quede claro a todos los miembros del Consejo Permanente, un mandato imperativo. Dice: Evo Morales deberá respetar los resultados del pueblo, como si Evo Morales estuviera haciendo algo, como si Evo Morales tuviera la obligación de cumplir lo que dice el señor Almagro. Y dice: ningún juez puede desconocer la voluntad popular. O sea, ya asume por cierta de que este recurso primero es para desconocer la voluntad popular y lo descalifica al tribunal en ese caso. Este tipo de situaciones, este tipo de acciones no se pueden permitir. Nosotros jamás hemos planteado, y ningún proceso de reelección jamás se plantea, que el gobernante se quede, permanezca en su cargo. Nunca se ha planteado eso. La gran intermediación está en el voto popular. El año 2019, Priscila, en noviembre del año 2019, en este país han de haber elecciones generales. Vamos a renovar el órgano ejecutivo y vamos a renovar el órgano legislativo, como dice la Constitución. Y lo que está peleando el señor Carlos Mesa, el señor Doria Medina, por lo que movilizan y disfrazan de movimientos ciudadanos a las movilizaciones que hemos visto esta noche en varias ciudades del país, son movilizaciones porque ellos quieren ir a la campaña electoral, al concurso electoral, sin la presencia de Evo Morales. ¿Carlos Mesa es un candidato para usted? Pero yo creo que a estas alturas que pretenda negarlo es una actitud, yo creo, ya poco honesta, ¿no es cierto?, con todas las actitudes y la actividad política pública que tiene recientemente, ¿no? Yo creo que por un mínimo de honestidad y de franqueza ante la ciudadanía, yo creo que hay que sincerarse. Pero él y los otros candidatos que van a ser candidatos y tienen todo el derecho de serlo, como el señor Samuel Doria Medina, que hoy ha sido 2 o 3 veces candidato, lo que están peleando encriptadamente, por lo que está movilizando a la ciudadanía, a algún sector de la ciudadanía, es para su derecho de ir a una elección sin Evo Morales al frente.
Ellos quieren una elección, pero no quieren ir con Evo a un lado, porque saben que Evo les va a ganar. Y en el fondo lo que se está peleando aquí es el derecho, el supuesto derecho de ellos de ir a una elección sin Evo Morales. Cuando en todas las encuestas que ellos mismos hacen, Evo Morales gana. ¿Eso es democracia? Me pregunto yo. ¿El hombre está hecho para la ley o la ley está hecha para el hombre? ¿No hay más sin Evo Morales? Veamos las encuestas, Priscila. Hay encuestas clarísimas. Y las encuestas que se han hecho por todas las empresas de encuestas que ustedes conocen muy bien, que ninguna pertenece al gobierno, ninguna es nuestra, no tenemos absolutamente nada que ver, todas consignan a Evo Morales candidato, porque esa es la realidad política. Bolivia está viviendo un proceso extraordinario de ascenso, no solamente democrático, sino también económico, social, de inclusión. Bolivia es una referencia en la región. Internamente el MAS, pero ¿qué pasa con sus líderes? Nosotros tenemos un liderazgo definido y los procesos revolucionarios, Priscila, se encarnan en las personas. Eso lo ha dicho Carlos Marx hace mucho tiempo. Las revoluciones se encarnan en determinadas personas. Y las personas cuando conducen, cuando llevan adelante los procesos, como lo está llevando Angela Merkel, yo sé que a los opositores no les gusta esta comparación. En un sistema parlamentario moderno, donde pueden revocarla, aquí también pueden revocarle al presidente Evo Morales, o pueden ya no votarla en las elecciones. Pero vayamos a las elecciones y no reclamemos a título de defender la democracia un falso derecho, porque aquí el señor Mesa está peleando por su derecho de ir solo a las elecciones, porque sabe que ahí le va mejor. Es una otra manipulación del voto pretender a sacarlo Evo Morales. En franca lid que vayan, con todas las garantías, los organismos internacionales. Vamos a las elecciones y veremos qué es lo que pasa. Ahora, con esta idea de que Carlos Mesa es candidato, ¿podría perjudicar en esta posición que tiene él como vocero de la demanda marítima boliviana? No sé, él oficialmente no se ha pronunciado al respecto. Yo creo que el señor Insulza ha sido muy digno en eso. José Miguel ha dicho, yo voy a participar en política y me aparto de la labor que tenía. Don Carlos Mesa no ha dicho nada ni de uno ni de otro tema, pero eso es un tema personal de él, ¿no? Él sigue formando parte de esta política de Estado, no hay ninguna determinación en contrario, no afecta la labor que podría tener si es que fuera necesaria en las próximas etapas, pero es un tema totalmente separado, ¿no? Yo no quiero ofender a nadie, pero yo creo que el negar realidades políticas tan grandes es a veces ofender a la inteligencia de la gente, ¿no? Podemos decir lo mismo del señor Samuel Doria Medina, ¿no? Samuel Doria Medina no pasa en las encuestas del 10% y es su tercera elección, está varias veces en elecciones y no puede avanzar. Y quiere avanzar a costa de que Evo no sea candidato. ¿Es eso democracia? Yo me pregunto, en términos reales, en términos objetivos, ¿es eso democracia? ¿Es democracia manipular, como hemos visto, la voluntad popular en base a una mentira y un engaño en un tema tan sensible que hace a valores humanos, que hace a tema de transparencia, y en 19 días cambiar la voluntad popular y después salir a defender ese tema? ¿Eso es democracia en términos reales? ¿Esa es la democracia que estamos defendiendo después de todo lo que hemos hablado al principio, todo lo que hemos avanzado hasta ahora? Es la pregunta para el ciudadano. El ciudadano finalmente es el dueño de la democracia, es para él la democracia, para nosotros la democracia. Y la democracia se ejerce finalmente en el voto, en franca lid. Quien sea candidato, el señor Doria Medina, el señor Quiroga, el señor Mesa, quienes sean, que vayan y le ganen a Evo Morales en una elección. Eso parece ser lo justo, lo lógico y lo racional, e incluso a la luz de la democracia, reitero, en términos reales, objetivos, que es a lo que a la gente le importa. Y vamos a ver qué sucede con el Tribunal Constitucional, porque bien lo dijo usted, está en manos ahora del Tribunal esta determinación y veremos cómo van corriendo los plazos. Gracias, ministro. Así es, Prisciliano, muchas gracias y felicidades al pueblo boliviano por 35 años de democracia y por 12 años de consolidación, de estabilidad y de desarrollo de nuestra democracia. Por ambas cosas, felicidades. Celebrar la democracia, porque tenemos diferentes voces, y esa es la democracia, tener la libertad de decir lo que uno piensa. Como hoy día se ha manifestado, como siempre nos manifestamos aquí en su medio. Gracias. Muchas gracias, ministro.